Tenemos los datos, señoras y señores. En una tarde lluviosa, complicadísima, sí, créame, complicadísima. Hace meses, pero muchos meses que no veía, como bien relataba recién Paulino, yo lo he vivido en carne propia, viniendo del norte, los accesos, los egresos de la ciudad de Buenos Aires. Todo colapsado, la gente huye, ¿no? La gente huye hacia alguna parte. Se vienen los 9 días del encierro. Inevitable, irremediable. Recién comienza, tenemos los datos del día. Por supuesto, este dato incontrastable, real, nadie lo niega, 695 muertos. De ayer, de las últimas 24 horas, de hace una semana, de hace 10 días, de hace 2 semanas, pero son muertos, argentinos muertos, que ya suman 73.391. El escenario de terror tan temido lo tenemos. Lo que no tenemos es un gobierno empático, un gobierno que sea capaz de entender a esa sociedad con miedo. Reitero, la inmoralidad mayor es haber asociado únicamente el verbo cuidar con encerrar, solamente encerrar. Eso era la Edad Media. Esa era la peste bubónica, esa era la peste negra de la Edad Media. Encerrar, perseguir, como Infram en Formosa. Ese era el método, que ahora, paradójicamente, está tratando de blanquear lo que pasa en ese medioevo argentino, que es esa provincia. No podemos permitir que nos digan que este resultado es culpa de la sociedad. O de los que pedíamos responsabilidad, lógica. Acá están los datos. Poco menos de 100.000 testeos. Esto no se modifica. Esto permanece casi como un dogma. No se testea más, una positividad del 36%. O una vez más, estamos haciendo 3, 4 veces menos testeos que los que deberían hacerse. Para saber dónde está el virus, a dónde está el virus, cómo aislarlo prematuramente. La cadena de contagio, ¿dónde están? ¿Dónde está el virus acá? ¿Cómo sabemos si solamente recién con síntomas visibles, cualquiera de nosotros que pueda sentirlos, va a ir y se va a hisopar? ¿Y la cadena anterior de contagios? ¿Dónde están los testeos por rutina? No creo en los testeos. Me quedé pensando lo que nos dijo Luis Cámara, asesor infectólogo, asesor del gobierno. Parecía un médico brujo cuando habló el otro día con nosotros. Me quedé después pensando, no, es un fetiche mío que no creo en los testeos, no lo tome. No importa que el mundo haya dicho que los testeos son imprescindibles. Porque no era solamente vacunar, era antes testear, rastrear y vacunar. Acá está el resultado. 76,4% de camas. Esto no se mueve en la provincia de Buenos Aires, se mantiene estable, se mantienen en porcentaje, se mantienen alto el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional, pero esto es incontrastable. Ayer teníamos poquito menos, teníamos 5.951 por allí. Hoy tenemos 6.027 argentinos internados en terapia intensiva COVID. Con lo que eso significa, como han explicado los médicos aquí en La Nación Más a lo largo del día, que si de pronto hay una peritonitis, hay una apendicitis, hay una perforación de úlcera, hay una patología que requiera un traumatismo de cráneo, dijo una que necesite imperiosamente un lugar en terapia intensiva, no está. 1 año y medio tuvieron para prepararse. ...35,5 la positividad en el día de hoy. Insuficiente. Insuficiente el testeo. Pero ya está. La pregunta operativa, nos encierran.
¿Qué pasará con estos datos en el día 9? ¿Bajarán? ¿O este es el comienzo de un déjà vu del año pasado, donde nos encerraron, nos encerramos con una cuarentena estricta? Esto es fase 1. Un presidente, y este es el pecado formidable, un presidente que destruyó su palabra, la estampó contra la realidad. Un gobernador que cada vez que habla reta a alguien. Un gobernador de la provincia de Buenos Aires que se ataja y siempre le habla a los enemigos o le habla a los propios, alistándolos contra los enemigos reales o imaginarios que ve en todas partes Kicillof. No politicemos este momento de la pandemia, dicen los que la politizaron desde el día 1. Sigue hablando Kicillof, dando todas sus explicaciones. Trataron de desviar la atención de que el problema central estaba en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuché en la parte mientras venía al canal decir el sacrificio de los pobres bonaerenses que restringieron sus actividades. Le faltó decir a favor de los porteños, lo dijo la otra vez. En esa cosmovisión de dividir ellos y nosotros, los porteños y los bonaerenses. Voy a saludar a mis compañeros y después les voy a contar por qué creo. Y voy a hacerles, hay una placa de Alberto Fernández hoy planteando la inmoralidad en el mundo. Inmoral es no tener plan. Inmoral es haber chocado contra el Everest de la pandemia, sabiendo, teniendo el diario anticipado como pocos de lo que venía. Haber hecho ideología con las vacunas, o en todo caso mala praxis. Inmoral no es equivocarse, es equivocarse y militar la equivocación, reincidir en el error. El encarnizamiento terapéutico es inmoral, algo que es una marca del kirchnerismo. Tenemos el registro de Alberto Fernández. A ver, primero el registro de Alberto Fernández, cuando dijo que la vacunación, que la dificultad de llegar a la vacunación o de la distribución de las vacunas era inmoral. A ver, ¿cómo lo dijo? Acá está. El acceso desigual a las vacunas representa una situación injusta e inmoral. El acceso desigual. ¿Qué es inmoral? Que algunos fabriquen vacunas, que tengan la capacidad, la logística, economías con científicos, con sistemas productivos, con infraestructura, capaces de fabricar vacunas. Esta idea de la inmoralidad, de la injusticia humana, de que unos tengan y otros no tengan, no solamente es risible, es anacrónico. Está dentro de los escombros del muro de Berlín. Así de rancia es la cultura política de los que gobiernan hoy. Así de rancia. ¿Podemos mostrar inmoralidades? Yo le voy a decir, a mi juicio, que hay inmoralidades mucho más visibles aquí, señor presidente Alberto Fernández, que dependen de usted, de su gobierno, de la administración de esta pandemia, no de la injusticia universal. Está dolido porque no le cumplió su amigo Putin, o mejor dicho, el amigo de su jefa, de su socia, que hubo problemas con AstraZeneca, que su amigo Ginés bastardeó, dinamitó la relación con Pfizer. Por eso ahora dice que hay un problema mundial de las vacunas. Le voy a mostrar una placa cómo Chile y Uruguay están vacunando mucho mejor que la Argentina. No, no se trata de la justicia mundial. Mire, acá está. Uruguay y Chile
El promedio en mayo de vacunación, fíjense los gráficos, se los simplifico. Esto está por Our World Data, que es el sitio que reúne los datos universales, globales, más prestigioso. Uruguay, una tasa de vacunación de 1,31, Chile 0,62, Brasil 0,40, Argentina por debajo, Chile vacuna el doble que Argentina, Uruguay muchas veces más, punto. No es un problema del mundo. ¿Quiere ver inmoralidades, presidente? ¿Quiere ver? ¿Es capaz de tener la empatía o ya está ciego? ¿O su rol de paragolpes de un gobierno que no puede entender la diversidad, pero en serio, la equivocación, el enmendar un error? Inmoralidad, Fernández, es que este señor nos desafíe permaneciendo en el cargo. Inmoralidad es esta frase: se podía hacer, fui y lo hice, mintiendo. Me arrepiento de no haberme sacado la foto, provocación. No hemos cometido ninguna violación de normas. Esto es inmoral. Inmoral no es equivocarse. Inmoral no es cometer errores en administrar una pandemia que, por supuesto, puso en jaque a todos los gobiernos del mundo. Inmoral es no tener un plan. Inmoral es enchastrar a países vecinos con datos inventados, malversados en la primera parte de la cuarentena. Inmoral es haber optado por un encierro que a todas luces no sirvió y haberlo defendido a ultranza, ideológicamente, enfrentando a la sociedad, destruyendo toda posibilidad de consenso, con el solo objetivo de no dar el brazo a torcer. Inmoral, reitero, es no haber sabido negociar vacunas y esconderlo. Inmoral es que mantenga a funcionarios que han fracasado, que nos han traído hasta aquí. Inmoral es que mientras los argentinos estuvimos encerrados, su armado político, su fuerza política, el gobierno, la vicepresidenta, hubiera operado en el sistema institucional argentino para usarlo a su favor, para blindarse, para ir por la justicia, para modificar leyes, para evitar la cárcel, para evitar los juicios, para perseguir fiscales, periodistas o quien se le ponga al frente, para destruir las instituciones. Eso es inmoral. Inmorales. Hay muchos rostros de la inmoralidad. Inmoral, es decir, contrario a la moral, y la moral es tener los criterios éticos para establecer qué está bien y qué está mal. Inmoral, es decir, yo tuve razón. Jactarse de que el tsunami de los muertos es culpa de otros. Inmoral es no tener empatía real. Decir, yo te cuido, nosotros cuidamos a los argentinos, cuando solo se relaciona el verbo cuidar con el verbo encerrar, y no vacunar, y no testear, y no rastrear, se convierte en una inmoralidad. Peor, se convierte en una perversión de la palabra, en una psicopatía política. Están psicopateándonos con el miedo, con los muertos, con el oxígeno que nos falta, con los duelos que tenemos todos cercanos. Las inmoralidades no son tan fáciles de percibir, no están tipificadas en el Código Penal, a veces, pero van juntando, se depositan en una parte de la percepción de la sociedad. En la historia de la humanidad hubo muchos inmorales
que terminaron inmolados por una sociedad que un día despertó y le vio el rostro a sus verdugos. No busque inmoralidades en las injusticias del mundo, en un país empobrecido que no tiene plan económico. Inmoral es no tener un plan para combatir la inflación. Inmoral es culpar a cualquiera de la responsabilidad del Estado. Inmoral es cultivar una cultura parasitaria desde el Estado y no tener empatía con el sector privado que se muere de hambre, que cierra sus empresas, que cierra sus comercios. Inmoral es haber establecido una casta parasitaria que se aprovecha del sector privado para sus privilegios, para sostenerlos. ¿Vio cuántas inmoralidades se pueden detectar, presidente? Nos vamos a encerrar, pero el barbijo que ya nos acostumbramos a usar no nos tapará los ojos, ni va a percudir la memoria. El virus pasará, antes o después, y los que queden observarán a estos inmorales y creo que alguna vez les pasarán la factura. Pausa. Bienvenidos a Hora 17.